Continuamos en Contextos y le damos la bienvenida en el estudio a Marco Cortés. Él es coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Marco, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos están escuchando. Y bien, Marco, pues para que compartas con el auditorio cuáles son tus impresiones al término del periodo ordinario de sesiones y sobre todo, pues ese mal sabor de boca que dejó a algunos analistas de la vida política nacional en el sentido de que fueron muchos los rezagos, muchos los pendientes que quedaron en este periodo ordinario. Mira, se aprobaron 117 dictámenes. Es un gran número. Sí hubo productividad, sí hay avance legislativo. Pero dicho con absoluta honestidad, hay dos grandes pendientes en este periodo. Buscar fortalecer, por un lado, las policías de nuestro país. La Ley de Seguridad Interior. Y por el otro lado, legislar la intervención del ejército en tareas de seguridad. Bien. Entonces, hay un gran pendiente que se llama la seguridad. Porque, hay que decirlo, en este marzo pasado se ha convertido de todo el sexenio en el mes más violento, con datos oficiales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya debemos poner un alto. El gobierno de Peña Nieto nos ofreció que iba a haber una nueva estrategia, un nuevo planteamiento que podría combatir la inseguridad, y lo único que vemos es que se está incrementando y que la violencia en muchas regiones del país se han detonado. Por otro lado, otro gran pendiente es el económico, y más ante la eventualidad de que en los Estados Unidos se concrete esta propuesta de disminuir el impuesto sobre la renta del 35% que es actual a un 15%. Así lo propusieron allá. De esto concretarse, quieran o no, el gobierno federal tendrá que hacer caso a la propuesta de los diputados federales del PAN de corregir la tóxica reforma fiscal, de esa tóxica reforma fiscal a la que Memo Anaya se opuso, a la que Marcelo Torres se opuso, de esa tóxica reforma fiscal que incrementó el impuesto sobre la renta, que le puso IEPS a las gasolinas y por eso ahora nos cuestan tan caras, que quitó deducibilidades para que las empresas pudieran compensar sus gastos contra sus utilidades y pagaran un poco de menos impuestos. De esa manera es que nosotros buscaremos retomar nuestra propuesta y corregir la tóxica reforma fiscal para que México sea atractivo para la inversión, porque de no hacer nada, simplemente lo digo con absoluta responsabilidad, tendríamos fuga de capitales, porque el dinero va a donde se produce mejor, y este recurso podría irse sin duda a los Estados Unidos. Hace un par de días estuvo en estos micrófonos el diputado federal por el PRI, Armando Luna Canales. Él responsabilizó al Partido Acción Nacional de que no hubiera salido esta Ley de Seguridad Interior. ¿Qué opinión te merece? Porque el PRI tienen una visión muy corta y no están buscando analizar en su integralidad la seguridad. Ellos lo único que quieren, el PRI, es que el ejército sea el responsable de la seguridad y darle un régimen y una ley que se los permita. Nosotros lo que decimos es muy distinto, es fortalezcamos las policías civiles, capacitémoslas, equipémoslas para que eventualmente sean ellos los que puedan enfrentar la seguridad. Mientras esto ocurre, sí demos un régimen transitorio, temporal, limitado a las Fuerzas Armadas para sus tareas que tienen que ver con la seguridad. Pero no solamente la parte de regularizar la actuación del ejército, que es lo que quiere el PRI, sino también la de fortalecer las policías, la de equipar las policías, prepararlas para que ellos sean los que nos brinden seguridad. Es por eso que no avanzó el proyecto, por la cerrazón a no discutir de forma integral el principal problema que nos aqueja a los mexicanos, que es la seguridad. Pero le tomamos la palabra a los priistas, vayamos de inmediato a un periodo extraordinario, pero hablando integralmente el tema de la inseguridad y no solamente la parte que a ellos les preocupa,
que es la de reglamentar la intervención del ejército en las tareas de seguridad. Otro de los grandes lastres del país, además del de la inseguridad y la violencia, es el del excesivo endeudamiento del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, que de hecho, ya se informó que al término de 2016 llegó al 50.3% del Producto Interno Bruto, la deuda del gobierno federal, que no es privativo, y hay que decirlo, del actual gobierno priista. También el gobierno de Felipe Calderón lo elevó hasta el 36% del Producto Interno Bruto en su momento, a diferencia de Vicente Fox, donde hubo una reducción sustancial de la deuda externa. Sin embargo, los estados también presentan unos incrementos estratosféricos de la deuda como nunca se había visto, tomando en consideración que también como nunca habían recibido recursos los gobiernos estatales. ¿Cuál es el panorama que tú observas? Y desde el punto de vista del poder legislativo, ¿de qué manera se puede frenar ese grave problema del excesivo empasivamiento de los gobiernos? Lo que tenemos que hacer es que tengamos un gobierno responsable, que no se endeude, que no haga, pero pidiendo prestado, porque eso es lo que ha venido haciendo el PRI a nivel federal y en los estados. Tú bien lo relatas. En el gobierno de Vicente Fox se pagó una gran parte de la deuda externa. En el gobierno de Calderón se controló el crecimiento de la deuda. Y lo has dicho con claridad. La deuda entonces, en el 2012, llegaba al 36% respecto del Producto Interno Bruto. Ahora ya estamos en el 52% respecto del Producto Interno Bruto. Esto es inaceptable. Hicieron que la deuda en nuestro país creciera estrepitosamente. Es inaceptable ver el manejo que han dado a la economía, y la forma de verlo de forma simple es, recordemos en el 2000 cuando llegó Fox, ¿cuánto costaba $1? Costaba aproximadamente 10 pesos. Cuando se va Calderón, $1 costaba aproximadamente 12.8, 13 pesos. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Se disparó otra vez el dólar frente al peso. Se está devaluando nuestra moneda. ¿Qué pasa con las tasas de interés? También hoy tenemos tasas de interés más altas, y esto lo que significa que el sector productivo no puede apalancarse con un préstamo para poder crecer, para poder desarrollarse. Hay un pésimo manejo económico, porque lo que quiso el gobierno federal es recaudar más, por eso subió el impuesto sobre la renta, por eso quitó deducibilidades, por eso lo que hizo es ponerle IEPS a las gasolinas, recaudar más a costa de los mismos, y lo peor, para malgastar. Y te voy a poner un solo ejemplo. Es este gobierno federal PRI verde ecologista de Enrique Peña Nieto el gobierno que más ha gastado para combatir la pobreza. Y dicho por Coneval, es este gobierno el que ha incrementado en más de 2 millones de personas la lista de los pobres. Y esto es inaceptable. Hay un pésimo manejo de la economía. Y yo te diría puntualmente, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno PRI verde ecologista, está reprobado en economía, está reprobado en combate a la inseguridad, está reprobado en el tratado, en la relación internacional, está reprobado en salud. No hay medicamentos, no hay médicos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, dicho por la gente en todas las encuestas, en todas, no hay una sola que diga lo contrario, está reprobado y está rechazado. Y lo mismo ocurre aquí en Coahuila, La gente está cansada del gobierno de los Moreira. Cuando hablamos de endeudamientos, es muy fácil recordar el endeudamiento de 30,000 millones de pesos que provocó con documentos falsos Humberto Moreira, quien el PRI corre de sus filas, pero el partido nuevo lo hace candidato a diputado joven. Lo hace candidato a diputado en el primer lugar de la lista pluri. Pero curiosamente el Partido Joven está aliado con el PRI. Entonces es una burla, es una tomada de pelo para todos. El gobierno irresponsable de Humberto Moreira, el gobierno irresponsable de Rubén Moreira,
tienen que ser sancionados. Y aquí la pregunta a la gente que nos está escuchando es: ¿quieren que sigan ellos gobernando ahora a través de Riquelme? ¿O quieren que haya alternancia y quieren que quien la haya hecho la pague? Porque les voy a poner un ejemplo. Si en Veracruz, estado que fue saqueado por un Moreira de allá, que es Javier Duarte, si en Veracruz no hubiera habido alternancia y no hubiera ganado el PAN con Miguel Ángel Yunes, hoy no estaría tras las rejas Javier Duarte. Hoy se podría andar paseando porque no lo hubieran perseguido. Si en Tamaulipas no hubiera habido alternancia y no hubiera ganado el PAN y no hubiera ganado Francisco Javier Cabeza de Vaca, hoy no estaría detenido Tomás Yarrington. Tomás Yarrington, hay que decirlo, hasta que llegó Javier Cabeza de Vaca, todavía tenía elementos de seguridad para su resguardo, aun cuando había una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, se tendría en Chihuahua lo mismo. Sí. A lo que voy es, la gente debe darse cuenta que si quieren poner en su lugar a los Moreira y quieren que sean sancionados y además quieren que las cosas cambien, la única verdadera alternativa aquí es el PAN, porque votar por otro partido de la izquierda o independiente es simplemente tirar el voto, porque lo que necesitamos hoy es concentrar esa molestia y esa oposición en quien sí puede sacar al PRI. Por eso yo hago una convocatoria al voto útil, al voto reflexivo, para que no ocurran más moreirazos, más endeudamientos que hipotequen nuestro futuro. Sin embargo, uno de los argumentos que se han esgrimido es que en las entidades federativas donde ha habido alternancia, donde han dejado los gobernadores priistas su lugar a gobernadores de la oposición, se ha recrudecido la violencia. Hay dos posturas al respecto. Quienes dicen que los gobernadores priistas estaban coludidos con la delincuencia y al llegar los gobernadores priistas se acabó esa colusión y se recrudeció la violencia. Por el otro lado está el priismo que dice no, lo que sucede es que los panistas no saben gobernar y por eso no saben controlar la violencia. ¿Cuál es tu postura al respecto? Hay dos muy claras. Primero, los gobiernos que han permitido que haya más seguridad, por ejemplo aquí en Torreón, Coahuila, es precisamente el de Jorge Cermeño del PAN y el de Guillermo Anaya del PAN. Bueno, pero es que era una época en que la violencia no se había desatado por Calderón debido a la guerra, a la delincuencia. Es cuando tuvieron la mayor calificación, el mayor reconocimiento. Cuando estuvo Jorge Cermeño, hubo reconocimiento de ser de las ciudades más seguras. Cuando estuvo Memo Anaya, y Saltillo tuvo el reconocimiento de ser de las ciudades más seguras. Hoy Saltillo, que gobierna Acción Nacional, es de la ciudad más segura del estado. Lo que te puedo decir es, con pruebas, es que Acción Nacional sí le sabe entrar al tema, sabe tomar el toro por los cuernos. Y lo que está ocurriendo en otros estados es que se está asumiendo la responsabilidad que no habían asumido los otros gobernadores. Fue el secretario de Gobernación, Osorio Chong, a Chihuahua y dijo que se le estaba saliendo de control a Javier Corral el estado, y Javier Corral le dice: se te está saliendo de control el país, porque como nunca hay inseguridad, como nunca hay violencia, y los delitos son delitos federales que deberían de perseguir, que deberían de prevenir, y por ello es que nosotros sí traemos muy claro lo que tenemos que hacer en ese sentido. Memo Anaya ha dicho: vamos a buscar sí combatir la inseguridad, pero también prevenirla. Habla de crear centros de paz, de integración juvenil, familiar en los diferentes barrios y regiones. De esa forma es como se buscará, por un lado, contener, pero por otro lado, prevenir. En Acción Nacional, demostrándolo con hechos, hemos dicho que sabemos, que podemos, y eso es lo que haremos ahora que volvemos a gobernar el municipio de Torreón y, por supuesto, ahora que gobernemos el estado por primera vez. Sí, haces tu referencia a los gobiernos de Jorge Cermeño y de Guillermo Anaya, los gobiernos municipales, pero digo, es conveniente recordar
que aún no se daba la lucha contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón, y no dijiste en estas comparaciones el gobierno de José Ángel Pérez, también panista, que ahí fue donde le explotó en las manos precisamente esta lucha contra la delincuencia y donde hubo el contubernio entre policías y delincuentes. No te podría decir que para nosotros es un ejemplo el gobierno de Jorge Cermeño, por su honestidad, por su capacidad, por su trabajo, y también es un ejemplo el gobierno de Guillermo Anaya, por su capacidad, por su orden. Para nosotros hoy, quienes están compitiendo y quienes son nuestra oferta, por supuesto que son Jorge Cermeño y son Guillermo Anaya, y de ellos muy bien te puedo hablar y te puedo argumentar con hechos que lo hicieron bien, que demostraron capacidad para enfrentar los diferentes retos, entre otros el de la seguridad. Si José Ángel Pérez no se hubiera ido al PT, también estarías hablando bien de él. Yo estoy hablando bien de los que demostraron con hechos capacidad. Bueno, pues ahí está lo que dijo Marco Cortés, coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, en esta entrevista.